Lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo. Nosotros tenemos muchos medicamentos en la farmacoterapia que tienen esta actividad prolongada. Pues solamente decir que ponemos una penicilina benzatínica que tiene actividad por 2 a 3 semanas ya nos está hablando de long acting. Sin embargo, pues vamos a mirar un poquitico cómo es todo esto. Entonces, lo primero es cómo definirlos. Y hay esta definición en alguna linda revisión que se hizo. Dice, mire, usted tiene que mirarlo dependiendo de lo que vaya a usar. Si es una vía oral, que por lo menos su actividad dure 1 semana. ¿Tenemos algún medicamento antirretroviral que esté allí? ¿No? ¿Seguro? ¿Cuál es el medicamento antirretroviral de mayor vida media? ¿Seguros? ¿O tenofovir? Tenofovir tiene 50 horas de vida media intracelular. O sea, con eliminaciones hasta 3 semanas después. O sea que, acuérdense que lo que tenemos que mirar en antirretrovirales, al menos hasta ahora, son concentraciones intracelulares, ¿no? Probablemente con las cosas nuevas que vengan tendremos que mirar otras cosas. Entonces, lo primero es, probablemente no lo tenemos. Parenteral, que dure por lo menos 1 mes, ahí tenemos un jurgo de medicamentos, como ya hemos dicho en la terapia, y digamos una cosa que podría ser muy interesante, pues son todos los implantes o cosas que podamos poner que den una mayor actividad. Esa es la definición. Ahora, ¿qué tenemos nosotros de tecnologías para estos medicamentos? Pues medicamentos de depósito, formulaciones orales, ¿sí? Nos podemos ir a hablar de algunos antibióticos antibacterianos que ya los damos 1 vez a la semana y funcionan perfectamente, o aplicamos una inyeccioncita 1 vez cada 2 semanas y funcionan perfectamente, ¿sí? Que los ponemos por una bombita de autoinfusión, los vemos en medicamentos oncológicos, al estilo de las insulinas con pequeñas jeringas y que quedan en subtérmicos o dérmicos, los anillos vaginales y los implantes subtérmicos. Eso es lo que probablemente podemos tener allí. Y tenemos un gran grupo de medicamentos. Que se han venido estudiando y probablemente vengan más. Entonces, cabotegravir, rilpivirine, que la doctora Sandra me dejó a mí la responsabilidad de hablar de eso. Yo pensé que me iba a liberar de esa situación. ¿Sí? Ya nos hablaron de ibalizumab. ¿Sí? Tenemos islatravir, y de islatravir, de una vez digamos lo que hay de islatravir. Islatravir, para muchos de nosotros, creo que es el medicamento más potente que hay, el que nos estaba generando mayores expectativas, con gran potencia antirretroviral, que le íbamos a utilizar por vía oral, por vía parenteral, en parches, ¿sí? O sea, teníamos toda la expectativa cuando por Rondón a finales del año pasado se paran todos los estudios. Y se paran todos los estudios porque, a pesar de ser muy efectivo, hay una disminución de CD4. Y se pararon. En Colombia había 2 centros trabajando en el tema, nos dejaron allí, y ahora salen 2 estudios que dicen, mire, esta interacción con CD4 es una concentración intracelular que puede generar problemas, pero estamos probando unas nuevas dosis. La dosis que utilizábamos, que era de 0.75, va a bajar a 0.25. Ya empezaron los estudios y ahora va a venir la duda. ¿Será que esos 0.25 son suficientes para lograr esta actividad en el tiempo? ¿Y será que son suficientes para que no generemos resistencia? Esa es la pregunta que nos van a tener que responder. Ya presentaron los primeros estudios de 12 semanas, muy interesantes, se mantiene la potencia, se mantiene la disminución de la carga viral. Ahora necesitamos 48, 96 semanas y mirar la emergencia de resistencia. Eso es lo que podemos decir hoy de islatravir. Sigue siendo un medicamento muy novedoso, sigue siendo un medicamento con grandes expectativas, y pues esperemos que Merck prontamente nos dé buenas noticias. Lo que sí es cierto es que ya no va en parches, que ya no va a ir en parches, que ya no se va a utilizar en terapia PrEP, lo cual pues desafortunadamente es desafortunado para todo este gran desarrollo que hay ahora. ¿Qué tenemos? Tenemos el sulfavirin, es un no nucleócido, que está en fase 2-3, que ya lo aprobó Rusia. Como todo, adelante, lo aprobamos sin estudios, como salga, como funcione, ¿sí? Y si no le gusta, el paredón, punto. ¿Sí? Y si no le gusta, y si al país vecino no le gusta, entonces hacemos guerra, ¿sí? Tenemos rodafovir, que es etalafenamida, es un inhibidor de transcriptasa reversa nucleócido, que es de Gilead, está en fase 2 también. Tenemos levorimab, un anticuerpo monoclonal. Bueno, hablemos de los 4 anticuerpos monoclonales, que solamente hay uno en fase 3, los otros están más atrasito. Tenemos lenacapavir,
que es un inhibidor de cápside, muy interesante en su cinética, muy interesante, y con un nuevo mecanismo además, ¿no? Que esto también lo hace más interesante todavía. Sí, decía Jimena que necesitábamos nuevas tecnologías, nuevas cosas, pues ahí estamos teniendo. Está en fase 2, yo diría que ya fase 3, ya los resultados de fase 3 salieron, y está el Biurtide, que es un inhibidor de fusión que está aprobado en la China desde el 2018. ¿Será que por decreto? No sé. Si alguien me lo quiere responder. ¿Qué dice Santiago? No dice. Santiago no hace. Yo conozco a Santiago hace muchos años y él habla con los ojitos, entonces lo voy a molestar toda la charla. Sí. Bueno, y tenemos nuevas cosas, ¿sí? Digamos que aquí tenemos cabotegravir, rilpivirine, que vamos a hablar ahora, lenacapavir, islatravir, que ya hablamos. Vamos a tener nuevas formas de tenofovir. Eso va a ser muy interesante, vamos a tener nuevas formas de tenofovir, ya están en investigación, que nos van a dar, pues, sí, y vamos a tener nuevas formas de cabotegravir, rilpivirine, que ya están en fases 1. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? Esta va a ser una charla de puras expectativas, de qué tenemos y de qué viene. Entonces empecemos por cabotegravir, es el medicamento más estudiado de todos, ya está en uso clínico en los Estados Unidos, ya está en uso clínico en Europa, tiene varios estudios, vamos a hablar del FLAIR y el ATLAS, que son tal vez los estudios más importantes, pero una de las cosas interesantes y que podremos hablar al final de la charla es esto, terapia PrEP. Tal vez se va a aproximar a aquellos medicamentos que uno quisiera ideales para terapia PrEP. El estudio pivotal de cabotegravir es el ATLAS, es un estudio, pues como deben ser todos los estudios de fase 3, es randomizado, este es abierto, en el cual inician con una combinación de cabotegravir y rilpivirine oral durante 4 semanas y luego un mantenimiento con la forma parenteral, comparado con continuar con una terapia oral triple. Los criterios de inclusión, pues parecidos a los de todos los estudios, que sean pacientes mayores de 18 años, que tengan un régimen estable de por lo menos 6 meses, sin historia de falla virológica, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y qué muestra este estudio? Mire, la cosa continúa igual. O sea, gran efectividad, una gran efectividad, cercana al 90%. En los análisis secundarios siempre mostró estar a favor de cabotegravir rilpivirine. ¿Sí? Mírenlo a semana 48 en el snapshot de FDA, pues respuestas prácticamente iguales al comparador, que en este caso es dolutegravir, abacavir, lamivudina. O sea que pinta bien la vaina, pero aquí viene el pero. Y es tal vez lo que a uno le preocupa. Y es que en todos estos estudios de long acting, la resistencia empieza a aparecer. ¿Sí? Y alguien diría, no, pero es que un 1% de resistencia no es importante. Pues que estamos hablando de inhibidores de integrasa y estamos hablando 48 semanas inicialmente. Entonces será importante cuando lo que hemos venido diciendo es que inhibidores de integrasa, el tema de resistencia no es tan frecuente, que la actividad a largo plazo es muy buena, ¿sí? Entonces es lo primero que tenemos que pensar, ¿qué está pasando allí? Y todos los estudios lo vamos a mirar, van a mostrarlo, esto es en Rusia, entonces aquí mostraron las mutaciones para rilpivirina fundamentalmente, en Francia lo mismo, otro es de Rusia, estos son rusos también, mutaciones de rilpivirina que empiezan a generarnos problemas y a ponernos a pensar entonces que de pronto el compañero no es el ideal, que de pronto no debería ser rilpivirina, sino quién sabe qué otra cosa, ¿sí? Ahora, se pusieron a mirar y dijeron, bueno, pero es que ¿qué cosas pueden estar generando estos problemas? ¿Por qué aparece la resistencia tan rápido? Y entonces empiezan a mirar que pues los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30, que algunos subtipos, el A6A1, pudiesen estar relacionados, que la presencia de una L74 y con una M, que es un polimorfismo de integrasa. Y fíjense que aquí yo quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Y es para quienes hacen genotipos, no dejen de lado las mutaciones secundarias, no dejen de lado los polimorfismos, porque lo que ha venido ocurriendo un poquito en resistencia es que esos polimorfismos que hemos ido dejando de lado, al cabo del tiempo van adquiriendo importancia o van terminando siendo vías de entrada para mutaciones mayores. Entonces aquí algo puede estar pasando que no sabíamos de inhibidores de integrasa. Entonces la presencia de mutaciones provirales de rilpivirine,
la presencia de algunas mutaciones diferentes de inhibidores de integrasa diferentes a la 74I, ¿sí? Otras mutaciones de no nucleósidos, el hecho de ser mujer. Todo esto, entonces empieza a decir, hombre, tenemos que analizar mejor los pacientes. Y lo vamos a mirar en otro estudio, es que la presencia de por lo menos 2 de estos factores, pero particularmente el subtipo A6A1 o el índice de masa corporal mayor de 30, son factores predictores de resistencia en estos esquemas de tratamiento. Entonces tenemos que empezar a mirar un poco mejor nuestros pacientes. Desde el punto de vista de seguridad, pues es un medicamento bastante seguro, sin eventos adversos 86%, de cualquier grado 7%, y serios pues realmente es solamente un menos del 1%. Y fíjense que se parece, como decía la doctora Sandra Gualteros hoy en la mañana, a lo que buscamos en todos los medicamentos, a mirar si producen náusea, vómito, cólico, diarrea, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fíjense que aquí pues nada diferente a lo que vemos, pero miren lo otro que nos dice, eventos adversos de interés especial. Y aquí sí quisiera llamarles la atención porque ya tenemos un medicamento que pudiese asociarse a este tipo de cosas también del mismo grupo, ansiedad y depresión. ¿A qué se les parece? A dolutegravir, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Un poco mayor o menor, Santiago? ¿Parecido? ¿Qué dicen los estudios de dolutegravir? 4% de trastornos psiquiátricos, ¿no? Oh, ¿sí? Insomnio 2%, sí. O sea que, fíjense que algo empezamos a ver y alguna vez yo le preguntaba a alguien, ¿será que como para otros grupos tenemos toxicidades de grupo, del grupo de inhibidores de integrasa? Y podría ser que empecemos por aquí, a empezar a mirar que los trastornos psiquiátricos pudiesen estar asociados. El otro tema que es interesante mirar es que como son formas inyectables, entonces, ¿qué pasa con las formas inyectables? Sí, pues se parece a cualquier cosa, dolor, nódulos, induración, inflamación, o sea, pero ninguno de ellos logró llegar a decir, es que no me aplico el tratamiento para absolutamente nada. ¿Qué pasa a las 96 semanas? Entonces, ahorita miramos 48. ¿Qué opinan? ¿En cuánto estábamos? 93. ¿Y bajamos a cuánto? Al 91. ¿Y qué pasaba con otros grupos de medicamentos, como no nucleósidos, como las primeras generaciones de inhibidores de proteasa? A 48 semanas ya estábamos alrededor del 85, 83, ¿sí? Acuérdense que solamente los inhibidores de integrasa han mostrado mantenerse en el tiempo por arriba del 90%. O sea que la vaina suena interesante, ¿sí? Y fíjense que desafortunadamente pues nos quedamos sin datos virológicos en algunos de esos pacientes. Pero fíjense lo que pasó. Y es que solamente un paciente del Atlas realmente cumplió con criterios de falla virológica. Y fíjense esta locura. O sea, se llevó todo el bolsillo de los nanucleósidos. O sea, yo quisiera aquí que, no ser una de mal agüero, pero creo que de pronto le va a faltar compañero a cabotegravir. Le va a faltar compañero a cabotegravir. Ahora, siguieron y están muy preocupados. Ahorita en ID Week hubo una serie de charlas sobre todo este tema de la resistencia de cabotegravir y también del lenacapavir que vamos a mirar ahora. Pero entonces, esto lo presentan en Glasgow hace cerca de un mes, un mes. Y nos dicen, miremos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, miremos qué es lo que nos está llevando a que aparezca esta resistencia. Entonces lo primero es que fíjense que la incidencia pues va aumentando a través del tiempo, ¿sí? 0.42, 0.85, o sea, una diferencia prácticamente del doble en menos de 4 semanas, y esto tiene que llevarnos a pensar. Y de nuevo, ¿qué pasa? Miren, el subtipo, ¿sí? Y algunos temas de predicción. Vale, pasémonos esta, ¿sí? Y entonces empiezan a mirar en cada una de las cohortes qué pasó. Entonces esta es la cohorte americana, la cohorte ópera, que lleva la vigilancia de 145,000 pacientes, de los cuales 383 están con cabotegravir rilpivirina. Ahora hablamos un poquito del precio, a ver si nosotros podemos llegar a eso, Sandra. Sí. Y entonces, ¿qué empiezan a mirar? Dice, mire,
tuvimos 2 fallas virológicas con más de 200 copias, ¿sí? Tuvimos unos cambios, acuérdense que estos estudios de long acting, pues no se los conté, primero empezaron con 6 meses, después bajaron a 4 meses, después bajaron a 2 meses, después bajaron a 1 mes y después se devolvieron a cada 2 meses. Entonces, pues aquí ven ustedes esas variaciones. Entonces, ven que los resultados se mantienen en el tiempo en esta cohorte. ¿Sí? Y dicen, mire, solamente tuvimos una falla virológica. Luego viene el estudio Carlos. El estudio Carlos es el de mi equipo eliminado el día de ayer, el de Alemania. ¿Sí? 3 años de seguimiento, 236 pacientes. 15.3 no usaron la inducción oral, 39 no tenían historia de resistencia y que encuentran que tienen pues fallas virológicas en un participante con 2 factores de riesgo y encuentran que pues en general fue un medicamento bastante seguro y bastante efectivo. Y de nuevo miren lo que pasó aquí, algo nuevo. Mutaciones de integrasa. Solo lo que alguien diría la vía pesada de las integrasas. ¿Sí? Pero miren de nuevo los temas de índice de masa corporal. Entonces miran el tema de satisfacción y aquí es muy importante, las preferencias de los pacientes. Hay solamente 2 trabajos grandes en preferencia de pacientes y todos lo que prefieren es que sea inyectable y que se lo puedan aplicar ellos. Que sea inyectable y que se lo puedan aplicar ellos. Ya que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahí está, me quedó invertida. Aquí miramos lo de eficacia virológica y miren, esto es muy importante en el estudio, en este estudio que es el CARICEL, que es el grande de Países Bajos, España y Alemania. ¿Sí? Y de nuevo, miren, tienen 373 pacientes, pero los dividieron en unos pacientes que se hacían su autoinyección, ellos mismos se la inyectaban bajo una vigilancia, un acompañamiento, y 182 pacientes pues que tenían la terapia estándar vigilada, donde iban a una clínica. Ahora les muestro cuáles son los modelos que hay, bajo una enfermera, bajo una consejería, le aplicaban su medicamento, le hacían su seguimiento, miraban si se estaba portando bien, si era juicioso, si no le pegaba a la mamá, etcétera, etcétera, ¿sí? Y miren lo que pasa, es que en la parte de autoaplicación hay 3 pacientes que fallan, pues que tienen cargas virales detectables, y 3 pacientes en los cuales hay pérdida de eficacia. Fíjense, pues hay pacientes que no tenemos datos virológicos y fíjense que esto es una cosa para ponerle atención. Descontinuación por eventos adversos o muerte es exactamente igual en ambos grupos, pero pues no deja de ser despreciable en un grupo de cerca del 10% de los pacientes. De nuevo, pacientes con falla, 138 rilpivirine y otra vez integrasa. Ellos miraron adherencia, o sea, no hubo problemas de adherencia, pero sí encontraron una cosa, es que los pacientes no eran tan juiciosos en la aplicación. Entonces tienes que venir cada 8 semanas y miren, 14 perdieron la aplicación en el brazo de autoaplicación, 8 en el brazo estándar, o sea que allí también tenemos una cosa muy importante para trabajar si algún día tenemos acceso a estas medicaciones. El otro medicamento es lenacapavir, un poco menos estudiado, ha sido estudiado en pacientes naive, ha sido estudiado en pacientes experimentados. En naive creo que los resultados hablan por sí solos, aquí comparado con Victegravir, y creo que esto es una buena cosa, lo están comparando con uno de los medicamentos más potentes de la terapia antirretroviral y que está en todas las guías, y pues bastante parecido, ¿cierto? Bastante parecido, o sea que los estudios muestran que puede ser bastante bueno. En pacientes experimentados, entonces tuvieron 3 grupos, uno con lenacapavir TAF, uno con lenacapavir subcutáneo TAF y lo migran a Victegravir, y otro grupo con lenacapavir oral y TAF. Y miren las respuestas tan interesantes que podemos tener.
O sea, de todas formas, así como lo mostró Jimena con estos pacientes multiexperimentados que tienen muchas mutaciones de muchos grupos, tener un medicamento que por lo menos nos lleva un 70-75% de indetectabilidad puede ser bueno. ¿Cuál fue la eficacia a 52 semanas? Pues ustedes la ven. La supresión virológica realmente el 82%, que comparado pues con el grupo control era bastante buena, pero aparece resistencia también, un participante descontinuado por eventos adversos, y esto es lo que nos pone a pensar de nuevo. Entonces oigo opiniones de esas mutaciones. ¿Podemos molestar a Santiago o no? ¿O no molestamos a Santiago? ¿No lo molestamos? ¿Polimorfismos? No, Andrade hoy no. Andrade tiene que presentar mañana su examen final de epidemiólogo y no lo podemos molestar. Miren, una serie de polimorfismos, hay mutaciones que son interesantes. Esta 70 es una mutación supremamente interesante. La 74 ya vimos que es una mutación supremamente interesante que puede llevarnos, que puede ser el camino a la resistencia. Ahora, el otro espacio, y ya vamos a acabar, es este espacio, que es el de PrEP. Esto es la guía de PrEP de los Estados Unidos en este momento. Pues ya nos han hablado de PrEP hoy por la mañana bastante, ya sabemos nosotros que Colombia tenemos PrEP, que tenemos tenofovir, y empiezan a aparecer cosas interesantes, y nos vamos a venir por acá donde dice, ¿sabe qué? Usted puede aplicar cabotegravir, rilpivirine en grupos de personas que tengan algunos comportamientos o factores de riesgo, las mal llamadas poblaciones claves, qué sé yo, sí. Pero lo que nos está diciendo es, usted lo puede aplicar. Papavirini, recuerden que con nuestra guía está, así no la tengamos, no sabemos cuándo la vamos a tener, ¿sí? En los Estados Unidos no dicen nada, la agencia europea dice que pudiese ser. Ahora, ¿qué tenemos en los resultados? Lo que tenemos en los resultados son cosas muy interesantes. Entonces miren que cuando se compara cabotegravir con tenofovir entricitabine, pues se dan cuenta que el número de infecciones es bastante menor, que la incidencia por pacientes años es bastante menor. Y aquí hay un punto que pues vale la pena mirar, que es embarazo, porque ahí tenemos una duda muy seria. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que hay una diferencia aparentemente significativa en utilizar una terapia de largo plazo, de larga actividad, versus una terapia oral diaria. ¿Qué hay con el anillo de dapivirine? Lo que hay con el anillo es el estudio Aspire, ¿sí? Un estudio grande hecho en África que nos mostró en el Aspire un 27% de reducción de infecciones, y en el RING, que es otro estudio, nos mostró solamente un 31%. Yo creo que aquí hay mucho más que hacer, hay que tratar de entender un poquitico qué pasa con este anillo. Ahora, viendo esto, y viendo pues que tenemos algunas cosas, uno diría, ¿y a quién le vamos a dar esta long-acting? Y entonces ahora sí les voy a decir, cada 2 meses valen en los Estados Unidos $4.500. O sea, son como $26.000 anuales, multipliquen. Entonces, ¿a quién se la damos? Pues obviamente al que esté cansado de tomar pepa, ¿cierto? No diría, ese es el paciente ideal. Adolescentes, ¿por qué? Porque es más difícil que vayan a los controles, que se tomen los medicamentos, porque están en la edad de la rumba, algunos no pasan esa edad, ¿sí? Y aquí viene un punto que es interesante, que es en mujeres embarazadas y posparto, de nuevo también. Sin embargo, valga la pena decir que no están definidas las dosis y la seguridad. Sin embargo, en muchas guías aparece. Farmacodependientes se lo aplicarían, ¿cierto? También menos adherencia. Habitantes de calle. Se pierden, es más fácil. Con nuestro programa en Bogotá, al menos de Los Ángeles Azules, los podemos buscar y aplicarles su medicamento donde estén. ¿Alguna otra población?
Las cárceles. Pudiese ser, acuérdense que en las cárceles toman medicamentos los que decide el jefe de patio y los otros no. ¿Quién más? Idealmente para todos los pacientes, ¿cierto? O sea, que le apliquen a uno un medicamento cada 2 meses. O sea, ¿cómo es que se llama el medicamento este que les aplican para la osteoporosis, que lo aplican cada año? Sí, el ácido zoledrónico, ¿no? O sea, cosas así pues deberíamos tener para todos los pacientes. El problema es de recursos del sistema. Ahora, ¿qué vemos en esto? Unas grandes oportunidades para mi gusto. Menos frecuencia de dosis, pues cada 2 meses, qué rico. Evitar la fatiga de las píldoras. El bypass de la dosis oral, o sea, ya a tener, que no les mostré estudios de farmacocinética, pero los niveles que se obtienen en las vías parenterales son muy buenos. Menos eventos adversos. Teóricamente menos interacciones, pero hay una linda revisión de Lancet del año pasado que hace un análisis de implementación de long acting en países subdesarrollados y dice, ¿sabe qué no? El problema de tuberculosis nos tiene sobados y entonces, por lo menos con lo que tenemos ahorita, probablemente con el tema de tuberculosis tendrá que seleccionar usted muy bien los pacientes. Ahora, el tema de nuevo es costo. La protección de la privacidad, esto es un punto bien importante. ¿Cuántos de nuestros pacientes no quieren que los vean tomar pepas? ¿Cuántos esconden el medicamento en su casa? ¿O cuántos no se lo toman por el miedo a que los vean tomar pepas? Entonces, este puede ser un punto muy interesante. Evitar el estigma de nuevo. Uy, estás tomando tenofovir, tienes VIH. ¿Sí? Y en teoría la mejoría de la adherencia. Sin embargo, ya vieron que la adherencia puede no ser tan buena como pensamos. ¿Qué retos tenemos? Los grandes volúmenes de inyección todavía son grandes. Necesidad de guías. Las guías no están establecidas, a pesar de que la guía europea y la guía americana ya incluyeron cabotegravir, rilpivirine y probablemente el próximo año incluyan lenacapavir. No hay una guía exactamente que nos diga cómo hacerlo. ¿Qué hacemos con las dosis perdidas? Porque aquí viene otro tema y es este. Acuérdense cómo es la curva farmacocinética. ¿Qué hacemos aquí en la parte de abajo de la curva farmacocinética, donde las concentraciones pueden ser inhibitorias y si el paciente no va a que le apliquemos el medicamento, ahí es donde pudiese aparecer la resistencia? El manejo de eventos adversos serios y, de nuevo, la dosis desconocida para niños y gestantes. Y el otro problema es este, ¿qué modelo vamos a usar? Este es el modelo de Arkansas, a mí me parece muy lindo, entonces dice, si usted tiene un individuo, entonces tiene que tener, pues, entender el paciente, sus necesidades, sus actitudes, las de nosotros también. Nosotros somos controladores, nuestro sistema es controlador. Nuestro sistema nos dice, su paciente tiene que venir todos los meses, y estos van a venir cada 2, y si se lo autoaplican van a venir cada 6, ¿sí? Pero teniendo una muy buena comunicación paciente-proveedor. Entonces, tener horarios flexibles, tener un programa de educación, tener un staff entrenado que esté acompañando al paciente. Y aquí viene algo de lo que nos mencionaron ahora en la mañana, que es todo este tema de tener todas estas personas, líderes comunitarios, líderes de grupos, pacientes con la misma que pudiesen acompañar este problema. El tema de las citas y el tema de la tolerabilidad. Pero también tenemos el nuestro. Nosotros somos controladores, tenemos nuestros centros, tenemos un staff, una infraestructura que necesitamos. ¿Sí? Hay que aumentar el staff, diseñar todo este tema de las personas que van a inyectar, entrenarlos, tener los sistemas de conservación, tener la capacidad para la demanda y pues poder mantener todas estas cosas. Al final, lo que va a definir todo esto está aquí abajo, que es costo. Esto es más costoso, esto es más barato. Ahora la verdad, ¿será que esto es más barato si el paciente no cumple con los riesgos de resistencia que tenemos? Esa es una pregunta que tendremos que hacernos y que aún no tenemos la respuesta. Muchísimas gracias.